Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a la clase número 7 de inglés para tercero y cuarto medio. El objetivo de la clase de hoy es reconocer o identificar el uso del pasado simple en su forma afirmativa. Pasado simple o past simple. En la imagen que aparece en la pantalla nosotros tenemos dos oraciones, como ustedes pueden ver. En las dos estamos utilizando el mismo verbo, watch, que es mirar. Entonces, en el número 1 dice they watch TV every evening. Ellos ven televisión todas las noches o cada noche. Eso es un presente simple, como ustedes lo pudieron ver en las clases anteriores. Y en el de abajo dice they watched, ¿cierto? They watched TV yesterday evening. Eso ya es un pasado. Ellos vieron televisión ayer por la noche. Past simple. Si se dan cuenta, en el primero, en el watch, ¿cierto? Y en el de abajo, en el pasado, la única diferencia es que el de abajo termina con ed, ¿ok? Entonces, el watched, ¿cierto? Watched es el pasado simple. ¿Cómo se va a utilizar? ¿O con qué sujeto se va a utilizar? Con todos o con todos los pronombres personales. ¿Por qué quiero decir esto? Porque en el presente simple la diferencia era que nosotros a los verbos en tercera persona nosotros le agregábamos una S, una ES, ¿cierto? Cambiaba con el he, el she y el it. En este caso, en los pasados, cuando un verbo está en pasados, se utiliza con todos los pronombres personales de la misma manera. Tanto si está nombrando al sujeto de la oración o el sujeto está representado por un pronombre personal. Entonces, the past simple is often ed, regular verbs. ¿Qué quiere decir eso? Que el pasado simple a menudo ya termina con ed, ed, pero para los verbos regulares. Por ejemplo, work, worked, clean, cleaned, start, started, y así sucesivamente con los otros tres verbos. Si se dan cuenta, el work, para que sea pasado, lo único que tenemos que agregar es la ed. Trabajar, trabajó, ¿ya? Clean es limpiar. El pasado de clean, cleaned, limpió. Entonces nosotros la única letra que le agregamos, la ed, y eso ya sería un pasado simple. Por ejemplo, number 1, I clean my teeth every morning. This morning I cleaned my teeth. ¿Ya? Yo lavo mis dientes cada mañana. Esta mañana yo lavé mis dientes. Si ustedes se dan cuenta, hay un presente simple y un pasado simple. ¿Ok? Number 2. Terry worked in a bank from 2005 to 2011. Terry trabajó en un banco desde el 2005 al 2011. Una acción que sucedió en el pasado, ¿cierto? En la línea de tiempo, algo pasó y tuvo su final. Entonces, ese es un pasado simple, como muestra ese ejemplo. Número 3, number 3. Yesterday, it rained all morning. It stopped at lunchtime. Ayer llovió toda la mañana, pero paró a la hora del almuerzo. Entonces, aquí en este cuadro que tenemos acá, tenemos otras reglas gramaticales. En la primera eran que para formar el pasado debemos agregar la ed para los verbos regulares. En este caso, como aparece en la pantalla, es diferente. A los verbos que terminan en Y, esa Y la vamos a cambiar por una I latina y recién vamos a agregar la ed para formar el pasado. En ejemplo de try, tried, study, studied, copy, copied. ¿Ok? Y en el caso de los verbos cortos, ¿cierto? Short, que terminen en consonante, vocal, consonante, nosotros vamos a repetir la última letra, que sería la última consonante. En el caso de stop, vamos a repetir la P. En el caso de plan, vamos a repetir la N. ¿Ok?
Entonces, some verbs are irregular, not irregular. The past simple is not ed. Here are some important irregular verbs. ¿Qué quiere decir eso? Que algunos verbos son irregulares, ¿ya? Son irregular. El pasado simple no va a ser ed. Por ejemplo, acá tenemos algunos casos, ¿ya? Dijimos que ed sería el pasado. Como ustedes pueden ver, la primera fila sería el infinitivo de cada verbo y la segunda corrida es el pasado. Por ejemplo, begin, el pasado de begin es began. El pasado de break es broke. ¿Cuál es la diferencia de estos verbos que son irregulares con los regulares? Vuelvo a repetir que los regulares, el pasado es fácil formarlos. ¿Por qué? Porque solo tenemos que agregar la ed para que sea pasado. Los verbos irregulares prácticamente se los tienen que aprender de memoria porque su pasado es siempre diferente. Un verbo que acá conocen, el do, el pasado es did. Comer, eat, el pasado es ate. En algunos casos incluso se mantiene el mismo. Por ejemplo, put. Si ustedes se dan cuenta, el pasado de put es el mismo. En el caso de read, leer, el pasado se escribe de la misma manera, pero se pronuncia diferente. Read, leer, ¿cierto? El pasado es read, ¿ya? Pero se escribe igual. Y el último que aparece en la lista ya abajito sería el write y el pasado es wrote. Por eso es un poquito más complicado los verbos irregulares porque hay que aprendérselos de memoria, tanto el infinitivo como su pasado. ¿Ok? Entonces, tenemos acá 3 ejemplos. Number 1. I usually get up early, but this morning I got up at 9 o'clock. Yo usualmente me levanto temprano, pero esta mañana me levanté a las 9 en punto. Number 2. We did a lot of work yesterday. Nosotros hicimos mucho trabajo ayer. No hicimos, trabajamos mucho. Ese sería como la traducción correcta para nosotros al español. Nosotros ayer trabajamos mucho. Si ustedes se fijan, hay ciertos indicadores que demuestran un pasado. Yesterday, ayer. Entonces, si en la oración me aparece el yesterday, es porque es un pasado, ayer. Last week, la semana pasada. Last month, el mes pasado. Last year, el año pasado. O cuando aparece el ago. Days ago, días atrás. ¿Ya? Eso es un pasado. Hay ciertos indicadores que te van a demostrar que la oración o que alguien te está hablando en pasado. Y el último ejemplo, el número 3, Caroline went to the cinema 3 times last week. Carolina fue al cine 3 veces la semana pasada. Entonces, ahora en la siguiente parte nosotros tenemos los exercise o activities, ¿cierto? Ustedes tienen la guía, entonces me tienen que seguir con lo que estoy mostrando en este momento, que es lo mismo que aparece en su hoja de trabajo. La 1.1 dice complete the sentences, use verb from the box. Completa las oraciones utilizando el verbo que está en el rectángulo. En este caso aparece el clean, die, enjoy, finish, happen, open, rain, start, stay and want. Tienen que pasar todos esos verbos, ¿cierto?, a pasado. Por lo tanto, tienen que seguir completando las oraciones. Aparece la número 1, la número 2 y aparece el pronombre y un espacio. Ese espacio tienen que completarlo con cualquiera de estos verbos que están acá arribita, pero lo que ustedes tienen que hacer ahora, además de identificar cuál sería el verbo que debemos completar, pasarlo a un pasado. Recuerden que tenemos los verbos regulares y los verbos irregulares. La número 2, number 2, dice It was hot in the room. ¿Ya? Está caluroso en la habitación. So I,
un espacio y deben completar para ver cuál es la correcta, ¿cierto? Entonces la número uno nosotros la vamos a completar de la siguiente manera. I cleaned my teeth 3 times yesterday. Yo lavé mis dientes 3 veces el día de ayer. Recuerden lo que les dije anteriormente. Hay ciertas cosas que se llaman como indicadores de pasado que te está mostrando que la oración no es un presente, no es un presente continuo, no es un futuro, es un pasado. En el ejercicio 1.2 ustedes tienen que escribir el pasado de todos los verbos, ¿ya? Que aparecen, bueno, acá en pantalla puse algunos, pero ustedes tienen la hoja de todos los verbos, tienen que escribir el pasado simple. Recuerden, estamos viendo pasado simple. Por ejemplo, tenemos el get, que el pasado sería got. Tenemos el see y el play, y eso ustedes lo tienen que hacer. ¿Cómo lo pueden hacer? Pueden buscar en un diccionario de papel, diccionario online, ¿cierto? No les recomiendo que ocupen mucho el traductor, porque no les va a aparecer el pasado. Por lo tanto, busquen en el diccionario de papel los pasados de los siguientes verbos, ¿ya? O en internet hay un diccionario que es muy bueno, que se llama wordreference.com, y ustedes pueden ir buscando palabra por palabra, les dan el pasado del verbo, el infinitivo. Hay muchos ejemplos donde ustedes pueden ir revisando, se los aconsejo. Y el 1.3, el ejercicio 1.3 dice: read about Lisa's journey to Madrid. Put the verbs in the correct form, ¿ya? Lee sobre el viaje de Lisa, ¿a dónde? A Madrid, ¿cierto? Tienes que colocar los verbos en la forma correcta. Entonces, aparece en la imagen, ¿cierto? Aparece los diferentes días, o sea, las diferentes cosas que hizo en este viaje Lisa, ¿ya? Desde que se levantó, desde que fue al aeropuerto, desde que viajó y desde que llegó, no sé, a Madrid. Entonces tenemos el siguiente texto. Este texto tienen que completarlo todo con los verbos, pero ¿qué verbos? Los verbos en pasado, ¿ya? Los verbos a un costado están en infinitivo, pero ustedes lo que deben hacer es traspasarlos a pasado y ver en cuál posición va cada uno, ¿ya? Esos numeritos que aparecen en la hoja son los espacios que tienen que completar, ya no significa nada más que eso. Entre paréntesis dice 1, entre paréntesis dice 2, hasta el número 14, pero solo significa los espacios que deben completar. Entonces, chicos y chicas, dejamos la clase número 7 hasta acá. Cualquier duda, consulta que tengan, recuerden que tienen que preguntarle a sus respectivos profesores o profesoras. Que estén muy bien y nos vemos la próxima clase.